tal? Un saludo de su amigo y servidor, abogado y mediador Ernesto Samuel Reacano. Agradezco la invitación de nuestro amigo, el doctor Daniel Fernando Martínez Zampa, a participar en este sexto seminario de los mecanismos alternativos de resolución de controversias y la mediación. Y el día de hoy, pues creo yo, un tema interesante. La charla va a consistir en el tema de ¿para qué tener una ley general de mecanismos alternativos de resolución o de solución de controversias? Hago esta aclaración: en algunos países los identificamos como mecanismos alternativos de resolución de controversias y en algunos otros como mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero al final de cuentas, el espíritu es el mismo. Y me voy a hacer acompañar de una presentación en PowerPoint precisamente para los siguientes 15 minutos charlar al respecto. La pregunta inicial: ¿para qué tener una ley general de mecanismos alternativos, insisto, de resolución o de solución de controversias? Quiero empezar primero por partes. ¿Para qué tener una ley? Simplemente, ¿por qué una ley? Después abordar final, pues porque una ley de mecanismos alternativos, pasando incluso por las características de una ley general y de una ley de mecanismos alternativos. Entonces, resolviendo la primera pregunta, ¿para qué debe servir una ley? Tenemos que entender que una ley no solamente son parámetros de actuación o de comportamiento, no son solamente una ley, digamos, esas barreras que nos dicen por aquí te vas y por ahí, y no te salgas de aquí y ir derechito. No, una ley debe de reflejar precisamente los valores, las necesidades, las formas de organización de toda una sociedad. Es decir, una ley debe de ser precisamente ese reflejo de lo que somos en sociedad. Por eso no les ha pasado que de repente muchas leyes, o hay algunas leyes en algunos tiempos, en algunos momentos, como que la mayoría de las personas no estamos de acuerdo con esa ley, porque esa ley la sentimos impositiva. Bueno, ¿por qué? Porque solamente nos la ponen como una ley arbitral, como una ley de parámetros, como una norma, como una cosa de parámetros, pero no. La ley, insisto, debe de dar cuentas, el final, el objetivo general de una ley, cualquier ley, es proteger los principios colectivos. Así es. El derecho, este concepto que hemos platicado sobre el conjunto de normas e instituciones que protegen, sí, debe de proteger, pero ¿cómo va a proteger? ¿Cómo va a contribuir a un bienestar, una justicia y la protección de los derechos fundamentales? Bueno, pues tiene que ir ese espíritu de cualquier ley ligado a los valores, las necesidades y la forma de organización de cada uno de los estados en países. Y entonces, bajo esta teoría, ¿cuál debe de ser, o sobre esta teoría, cuál debe de ser, o cómo debe de ser una ley en general? ¿Cuáles son las características de una ley? Bueno, son dos características principales. Primero, debe de ser de orden público, es decir, debe de asegurar que pues todo funcione. Debe de funcionar en sociedad. Las leyes son para que la sociedad funcione correctamente. Es decir, en las leyes debe de existir ese espíritu de esas bases mínimas de convivencia. Claro, sin que esto afecte pues esa voluntad colectiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué somos en sociedad? Somos individuos que en conjunto hacemos una sociedad. Entonces, el gran reto de que una ley sea de orden público es cómo hacerle para que cada individuo esté tranquilo, esté a gusto con una ley, pero que esa ley también pues dé tranquilidad a toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque bueno, decimos que cada persona es un mundo, cada mente es un mundo, pues no podemos dictar una ley para cada persona. Entonces, ese es el gran reto de las leyes, de las normas jurídicas. Entonces, una ley debe de ser eso, debe ser de orden público, tiene que fijar los parámetros correctos de convivencia. Sí, decía Hans Kelsen, es una barrera contra la desestabilización de las relaciones sociales. ¿Cómo se desestabiliza una relación social? Bueno, cuando algunos de esos individuos no quieren acatar ese orden público. ¿Pero por qué no lo quieren acatar ese orden público? Lo voy a abordar cuando hablemos de interés social. Pero bueno, entonces, para cerrar la idea del orden público, debe de darnos ese ordenamiento, ese funcionamiento en la sociedad. Debe de buscar una ley, cualquier ley tutelar,
bienes comunes esenciales para el desarrollo de la sociedad en conjunto, no solamente de unos cuantos. Es decir, debe de asegurar que todos los miembros de la sociedad, sin importar su condición económico-social, tengan acceso a la justicia. Primero eso. Pero vuelvo a repetir, ¿qué pasa con esas leyes que de repente sentimos que son impositivas? Yo no dudo que sean las mejores leyes o los mejores proyectos o la mejor propuesta para regular algo, pero si no tiene esa otra característica que es de interés social, ¿qué es el interés social? ¿Qué es ese interés que el mismo individuo en sociedad tiene? Es esa creencia, ese espíritu, ese sentir de que ese ordenamiento, claro, establecido por el Estado, porque es quien tiene la obligación de promover la justicia que integre a todos los miembros de una sociedad y bueno, que no existan desigualdades, pero al final de cuentas al Estado lo vemos como alguien inquisidor. Pero insisto, ¿qué pasa cuando una ley sí da respuesta a esas necesidades de los seres humanos, de los individuos, mejor dicho? ¿Qué pasa cuando esa ley sí tiene que ver con la libertad de los individuos y las obligaciones o las obligaciones colectivas? ¿Qué pasa cuando cada individuo está consciente, de acuerdo, conforme y convencido, cada individuo de una sociedad, que ese ordenamiento público realmente es lo que se necesita? Bueno, pues eso se le llama interés social. ¿Y cómo lograr este interés social? ¿Cómo lograr que estas libertades individuales no choquen con las obligaciones o los fines colectivos? Pues es eso. Esta ley debe de ser el reflejo, insisto, de lo que somos en sociedad. Por un lado, no sacrificar estas libertades, insisto, individuales, pero por otro lado, no afectar las obligaciones sociales que tenemos. Si una ley es justa y eficaz, pues entonces debe de ser respetada y cumplida por todos. ¿Qué pasa cuando realmente los individuos estamos conscientes de que esa norma, esa ley, esa política es la que debe de ser de acuerdo a nuestras necesidades, pero insisto, individuales, pero también de acuerdo a una relación que tenemos con los otros, es decir, a estas obligaciones sociales? Por lo tanto, entonces, si una ley tiene un orden público y ese orden público es de interés social, esa propuesta es de interés social, pues entonces no hay otra cosa más que ese pueblo, esa sociedad, en todos sus individuos, pues van a tener confianza en el derecho, no solamente en la norma, sino hasta en sus instituciones, y vamos a sentir que realmente esa ley nos va a traer justicia. Entonces, vean ustedes cómo debe de ser o cuáles deben de ser las características de cualquier ley. Insisto, ¿cuántas veces hay leyes o preceptos, partes de alguna ley que sentimos que no nos van a dar o que no satisfacen esas necesidades ni individuales ni colectivas, o que satisfaciendo alguna obligación o aportándole a que de manera conjunta, colectiva, se cumpla con una obligación, tenemos que sacrificar precisamente esas libertades individuales? Entonces, una ley, y menos una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, debe de violentar el orden público y el interés social. No debe ser así. Una ley de aplicación de mecanismos alternativos de resolución de controversias o solución de controversias debe de permitir debe de cuidar esas libertades individuales y libertades para su servidor. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la libertad social, la libertad legal radica en que yo como individuo dentro de una sociedad pues tenga todas las posibilidades de satisfacer mis necesidades individuales. Si una sociedad me da a mí la oportunidad de satisfacer mis necesidades físicas, fisiológicas, económicas, mentales, espirituales, que me permita creer y practicar la religión que yo quiera, que me permita acceder a una casa, a una vivienda, a un trabajo, que me permita estudiar, que me permita transitar, que me permita aprender, que me permita relacionarme, pues estoy yo siendo satisfecho en mis libertades individuales, y que todo lo que yo haga y esas posibilidades de satisfacer mis necesidades no contravengan las obligaciones que en sociedad tenemos. Y ahí es cuando hay una libertad. Y estas características, de manera general, estas características deben de tener cualquier ley. Ahora, una ley general, porque hay leyes específicas y leyes generales.
¿Por qué una ley general? ¿Por qué una ley de mecanismos alternativos se propone que sea general y no particular? Bueno, porque debe de aplicar para todos los individuos en todos los sectores. ¿Por qué? Porque los conflictos no solamente los hay en algún sector, no solamente aparecen los conflictos en la familia, en las escuelas, en el trabajo, en la calle. No, aparece donde estén dos o más personas. Es decir, donde hagan sociedad, donde hagan comunidad. Por lo tanto, entonces necesitamos una ley general, una ley de aspectos esenciales, de intereses comunes para toda una sociedad. ¿Por qué? Porque una ley general va a afectar a la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto. Hablamos del interés social. Toda la sociedad tenemos que confiar en esta ley. Muy diferente sería, por ejemplo, la ley que regula pues las cuestiones fiscales, las cuestiones de impuestos. Bueno, va a regular solamente a los que estén en ese tipo de pues actividades económicas, financieras, en ese tipo de actividades empresariales, no sé. Por ejemplo, hay muchas leyes que tienen que ver exclusivamente con regular las instituciones familiares, divorcio, matrimonio, hijos, padres, pero tienes que tener esas condiciones para vida que te regule, ¿no? Esa ley, las leyes de carácter penal, tienes que verte inmiscuido en un procedimiento, en una búsqueda de una sanción a alguien que pudo haber realizado, cometido un delito, para que sea aplicable esa ley a aquella persona. Pero una ley general debe de ser para todos. Una ley general es en todos los sectores, en todos los ámbitos. Y aparte, una ley general debe de prevalecer cuando la organización política de un país y un estado, como en el caso de México, que ustedes saben que somos una federación, es decir, es un conjunto de estados, cada estado sigue teniendo su soberanía, cada estado tiene sus leyes locales, aparte hay leyes federales, en ese común denominador de ciertos temas que decimos, bueno, esto es común para todos, pues aplica en todo un país. Así debe de ser una ley general. Tiene que ser la ley de mecanismos alternativos una ley general. Las leyes generales son para todos. Por lo tanto, entonces, si hay algunos países, algunos estados que tengan la misma organización que en el caso política, que en el caso de México, pues México está obligado con esta nueva ley que tenemos, una ley general de mecanismos alternativos, la cual nació el 26 de enero del 2024, que ya tenemos un poquito más de un año estrenando esta ley, pues todos los estados, todas las leyes que tienen que ver con mecanismos alternativos tendrán que pues alinearse, unir, estandarizarse a esta ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque es general, insisto. ¿Por qué? Porque los temas, los aspectos esenciales deben de ser, por un lado, por un bien común. Y el bien común de resolver conflictos, pues insisto, los conflictos están en todos los sectores, en todos los aspectos como individuos y como sociedad. Y entonces, habiendo conocido para qué tener una ley, por qué una ley de mecanismos alternativos tiene que ser general, ¿para qué tener entonces un Estado, un país, una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias? Pues primero, para garantizarle a todas las personas que a través del diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas, pues se puede llegar a resolver conflictos. Es decir, que el acceso debe de ser general, sin importar, debemos de asegurar que el acceso sea general, sin importar su origen étnico, sexo, edad, condición social, religión, estado civil, que tengan acceso a los mecanismos alternativos para solventar aquellas necesidades de resolver, de solucionar conflictos, debe de garantizar que sea parejo, que sea para todos, pero que sea para todos a través de qué, de formas no adversariales, de mecanismos no adversariales, de formas autocompositivas, ya dijimos, como el diálogo, la negociación, la formación de consenso, la resolución o solución pacífica de controversias. Por eso se necesita una ley para convertir estos parámetros, estos métodos, estas formas de solucionar conflictos, estas formas propuestas que muchos de los países no están legales, más bien no son ilegales, no están plasmados en una ley, esos parámetros de actuación no están plasmados en una ley, bueno, se plasma en una ley, ¿para qué? Porque, insisto, para asegurar que toda persona y que para asegurar que toda persona que haga uso de ellos, pues reciba las garantías necesarias, que no se les violente ninguno de sus derechos humanos ni fundamentales. Insisto, convertir estos procesos que conocemos como mecanismos alternativos, convertirlos en
parámetros, en protocolos establecidos y que por otro lado, ya decíamos, hablábamos de este interés social, sean la población, la sociedad, desde cada uno de los individuos, tenga ese interés social y diga, esto sí va a funcionar, este es un ordenamiento que todos debemos seguir, que es de aplicación general y que más que la obligatoriedad, estemos convencidos de que es lo mejor para resolver conflictos. Por lo tanto, entonces, ¿qué características debe ahora sí de tener una ley de mecanismos alternativos? Ya dijimos, debe de ser ley de aplicación general obligatoria. Segundo, debe de garantizar el acceso y la forma de acceder a los mecanismos alternativos debe de ser general. Aparte, ¿qué características? Debe tener tres características cualquier ley de mecanismos alternativos de solución y resolución de conflictos. Primero, debe de darnos jurídica. Es decir, debe de crear, debe de crearse o debe de convertirse en ese marco jurídico, pero claro y definido, que todas las personas, que todos los individuos, que toda la sociedad lo entiendan. Si no, entonces vamos a demeritar o vamos a restarle ese interés social del que hablábamos. Para que una ley funcione, necesitamos que todos estemos convencidos de que ese orden público es el más adecuado precisamente en esta organización, en esta cosmovisión, en estos valores, en estas costumbres, tradiciones que coincidimos como sociedad. Asegurar también que los acuerdos alcanzados por las partes sean vinculantes y sean ejecutables. Esto no es un juego. Por eso es ley, es aplicación general y obligatoria. Entonces, al convertir en ley, todos esos acuerdos se deben de cumplir. Insisto, cumplirlos por ley, pero también las personas debemos estar conscientes de qué es lo mejor, cumplirlo. Por otro lado, garantizar a las partes no verse obligadas a admitir un acuerdo injusto o excesivo. De ahí, insisto, ese interés social, ese trabajar para despertar, para desarrollar ese interés social en una ley. Porque puede venir una ley, yo no lo dudo, que sea la mejor norma jurídica, el mejor protocolo, que sea lo mejor. Pero si los ciudadanos no estamos convencidos del espíritu de aquella ley, del para qué y el por qué de esa ley, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo vas a garantizar que las partes realmente confíen en eso? ¿Cómo vas a garantizar un proceso pues que las partes estén conscientes de que aquello sí va a funcionar? Es decir, establecer procedimientos, obligaciones y derechos de todas las partes claras, definidas en ese marco jurídico, donde todo lo que ahí se llegue a los convenios nos den esa facilidad y esa posibilidad de que realmente funcione y no es solamente su juego. Claro, todo esto evitando abusos o desigualdades. ¿Se fijan cómo el que una ley de mecanismos alternativos tenga seguridad jurídica le abona? Si bien es cierto, ya es un ordenamiento jurídico, pero aparte le abona a ese interés social. Segunda característica, establecimientos de principios éticos y estándares profesionales. Vuelvo a trabajar con la garantía, vuelvo a trabajar con las garantías que tiene que brindar el Estado a su ciudadanía. Vuelvo a mencionar ese interés social. ¿Cómo vamos los ciudadanos a confiar en protocolos jurídicos, en normas jurídicas? Bueno, cuando las personas que participemos, las personas que les estamos diciendo a la sociedad que somos los que estamos capacitados, que somos los que sabemos llevar una mediación, una conciliación, un arbitraje, una práctica colaborativa, realmente esas facilitadoras y esas personas colaborativas, abogadas colaborativas, realmente estamos capacitados, nos seguimos capacitando, es decir, nos seguimos profesionalizando. Por lo tanto, entonces, si a una ley de mecanismos alternativos convertimos esos mecanismos como la mediación, conciliación, arbitraje y la negociación colaborativa realmente en procesos llevados por profesionales, pues entonces esto va a dar garantía de que esos procesos sean imparciales, sean equitativos y sean confidenciales y sean lo mejor para realmente solucionar o tratar de resolver los conflictos de las personas en conflictos. Y esto, insisto, va a darle más confianza, como habíamos dicho, a una norma jurídica como es una ley de mecanismos alternativos. Y la tercera característica es la eficiencia y el alivio para el sistema judicial. Es decir, no tienen que estar peleados la integración de los mecanismos alternativos con la forma heterocompositiva de solucionar un conflicto. No deben de estar peleados, al contrario, debemos de hacer una integración, cómo hacerle, buscar la forma de que, bueno, de que
permita de que se pueda, dentro de un sistema de solución de controversias heterocompositivo, heterocompuesto, bueno, facilitarle la integración de estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Establecer qué tipo de conflicto se va a poder o no solucionar a través de un mecanismo alterno, por qué, para qué, que tengamos y que desarrollemos y que nos preocupemos, lo más importante, por desarrollar realmente una cultura de paz asentada en el diálogo, la tolerancia, el consenso, la negociación, en lugar de que de una confrontación, como muchos países todavía existen esas confrontaciones, yo creo que en todos, ante los juzgados, y que esas confrontaciones luego no quedan en los juzgados. Desafortunadamente, en muchas ocasiones salen hacia las familias y vemos, bueno, crisis y situaciones muy graves. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de controversias deben de ser viables, accesibles a toda la sociedad. ¿Para qué? Para motivar a las partes a realmente trabajar conjunta y colaborativamente y bueno, pues en lugar de irnos a aquellas, insisto, confrontaciones ante los juzgados, esos a veces hasta injustos o largos y costosos. Entonces, hay que aumentar la confianza entre las partes en el uso de los mecanismos alternativos. ¿Cómo? Así, fijando normas que se convierta en un parámetro establecido jurídico de observancia general obligatorio, que sea general para todos, donde todos, independientemente, ya dijimos todo lo que la Organización de las Naciones Unidas señala en un proceso, cómo ser un proceso de resolución de conflictos, sin importar la situación de cada uno de los ciudadanos, que tenga acceso a los mecanismos alternativos y bueno, y que los que asesoremos, ayudemos, nos convirtamos en facilitadores, personas abogadas colaborativas, pues entonces realmente estemos profesionalizados. ¿Se imaginan un sistema, un estado donde la ley refleje cómo somos como ciudadanía, nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras costumbres, que estemos todos de acuerdo, que los mecanismos alternativos sean conocidos por todos, que las personas, los usuarios confíen en los mecanismos alternativos, pero no solamente en ellos, porque a veces confiamos en las instituciones, en quien no confiamos son los servidores públicos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, confiar no solamente en las instituciones, confiar en los procedimientos, confiar en los facilitadores, las personas abogadas colaborativas, las que de cierta forma llevan esos procesos y bueno, confiar en todo el sistema. De ahí que necesitamos todos los países pues convertir estas formas de resolver conflictos, estos mecanismos, estos métodos en establecernos en una norma, establecerlos en una norma jurídica que sea de carácter de observancia general y obligatoria. De ahí esta, respuesta al para qué tener una ley general, una ley que sea general, que sea ley, un protocolo que sea ley, una norma que se convierta en algo jurídico. ¿Para qué? Para que se convierta en una garantía de uso hacia todas las partes que participen en estos procesos, insisto, de Mask o Marks, como se le conoce en diferentes países, garantizándole la aplicación a través de personas profesionales, profesionistas, protocolos establecidos bien, que no violenten ningún tipo de derecho, para generar la confianza en las personas. Eso es el reto para México, que ya tiene su ley, para muchos países que la están construyendo, y bueno, pues esperemos que esta charla haya un poquito, se convierta en ese granito, en esa semillita, mejor dicho, para seguir interesándonos y que aquellos países que no tienen una ley general de mecanismos alternativos, pues la tengan, y aquellos que ya la tienen, pues veamos la importancia del por qué tenerlo y seguimos trabajándola hay que seguir mejorándola y hay que seguir aportando precisamente para que todos los individuos tengamos acceso a los mecanismos alternativos de resolución de controversias o de solución de controversias. Muchas gracias a todos y sigan disfrutando de este sexto seminario internacional de los MARC y la mediación. Hasta luego.